en las clases hasta este minuto lo mejor posible y que por lo tanto aprovechen estas instancias que estamos trabajando con esta modalidad online que nos permite, que nos restringe de repente en algunas cosas, pero también nos permite utilizar otras herramientas y por lo tanto también utilizar más multimedia y de alguna manera nos permite ahorrar un poco de tiempo. Viendo el tema de proyectos, eso también es interesante porque nos soluciona un problema. Estuvimos viendo en la sesión pasada un árbol de problemas y por lo tanto a partir de eso podíamos definir una situación que queríamos de alguna manera corregir en el mercado. Entonces, lo que estamos conversando ahora, o esta forma de hacer clase también se convierte en un proyecto que se puede evaluar. ¿Ah? Esto es un proyecto en desarrollo, como se dice en el área de las noticias, una noticia de desarrollo. Esta es una actividad en desarrollo que hasta este minuto en general estaba escuchando las noticias. En términos de teletrabajo se abre toda un área en lo que es nuevos tipos de negocios. Y como nosotros estamos estudiando formulación y evaluación de proyectos, de alguna manera lo que está pasando también nos sirve para aplicar nuestra materia. Para hoy día, mis queridos colegas, tenemos una agenda bastante nutrida, como siempre, en estas primeras semanas. Hoy día agotamos la parte teórica. Hemos pasado varios estudios, hemos visto las fases, hemos visto una actividad práctica que es un árbol de causa-efecto o de problema que nos permite formular un proyecto, como lo dije en la sesión de ayer. Hoy día cerramos la última parte que yo llamo la parte más complicada de la materia. ¿Por qué digo la parte más complicada? Porque es la parte teórica. Y por lo tanto, como es la parte teórica, implica conocer conceptos y los conceptos de repente son un poco difíciles de trabajar. Hoy día cerramos con los últimos 3 tipos de estudio y damos el puntapié inicial, la cuña, para empezar a trabajar lo que es ahora la parte práctica, numérica, financiera, matemática, estadística del proyecto, que es la parte que en general el alumno le da un poco más de miedo, pero la práctica es la más fácil de trabajar, porque son números. Para eso nos vamos a apoyar en Excel, los flujos de caja. Si hubiésemos hecho la clase presencial, habríamos trabajado de la misma manera, ¿ya? Así que va a ser el Excel nuestra herramienta fuerte. No obstante, usted lo puede trabajar a mano con calculadora, pero la idea es que lo desarrolle con Excel. Antes de partir, para alguno de los coleguitas que esté por acá, hemos invitado también a nuestra sesión de trabajo al profesor ayudante, que se nos va a conectar en unos instantes más, nos va a contar un poco cómo va a trabajar. Esto es porque está ahora con unas actividades que estaba realizando con otro curso y en unas reuniones que tenía. Él nos va a contar un poco cómo va a trabajar con nosotros este semestre, de qué manera va a desarrollar su ayudantía y lo primero que va a trabajar en la sesión del día viernes. El viernes partimos con la ayudantía. El trabajo del enfoque del profesor ayudante es apoyarnos en el área, como lo dije ayer, en el área comercial de nuestro proyecto. Recuerden que todo esto lo estamos de alguna manera enfocando a que finalmente podamos hacer asesorías a un microempresario. Para allá vamos. Todo eso ya lo empezamos a trabajar la próxima semana. Entonces, antes de partir, si hay algún colega, alguna dama, algún caballero que me quiera hacer alguna consulta respecto de algún contenido anterior o de la materia en general o algún tipo de duda que tenga respecto de lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que es evaluaciones lo vamos a tener claro ya para la próxima semana porque le voy a subir una carta GAN donde vienen todas las evaluaciones futuras, ¿ya? Lo que sí saben que cada 15 días, como yo le dije, cada 15 días vamos a tener estos controles de verdadero y falso, donde la idea es mantener la materia constantemente estudiada. Y después les voy a ir dando las fechas donde hay que ir entregando los informes para los casos que estamos viendo. Todo eso se está preparando, pues lo estamos preparando con el profesor ayudante. ¿Algún colega que me quiera consultar o hacer algún comentario respecto a lo que hemos visto antes de empezar con nuestra agenda de hoy día? ¿Alguna consulta? De todas maneras, si hay alguna duda o consulta, me la pueden hacer durante la clase, ¿ya? Eh, para aclarar eventualmente las dudas que puedan tener. Partamos entonces con esta materia de acá y hoy día nos toca ver específicamente lo que son los estudios de proyecto y en estudios de proyecto específicamente toda la amplia gama de actividades que implica recopilar información. Nosotros hasta este minuto hemos conversado, hemos analizado las, si usted quiere, etapas que tiene un proyecto.
Por lo tanto, ahora lo que vamos a empezar a ver es específicamente qué partes de ese proyecto, nosotros vamos a empezar a desarrollar. Hemos dicho que tenemos las fases de preinversión, tenemos una fase de inversión, tenemos una fase de ejecución y una fase de seguimiento, eso en términos generales. Y cada uno tenía un montón de etapas y a grandes rasgos habíamos conocido algún tipo de estudios que íbamos a realizar. No habíamos llegado en profundidad a ello porque ahora vamos a trabajar en detalle qué actividades hay dentro de cada uno de esos estudios. Y por lo tanto, los objetivos de nuestra sesión de hoy día van a ser principalmente 4. Lo que queremos en nuestra sesión es, por un lado, analizar los principales estudios que trae un proyecto. Hemos visto en general las fases, ¿cierto? Las etapas. Hemos conocido un poco en términos generales cómo se va estructurando un ciclo de proyecto. Pero ahora nos vamos a hincar un poco el diente en las actividades específicas que para ustedes van a implicar realizar informes y exposiciones o análisis de alguna información que van a tener que presentar delante de sus compañeros. Posteriormente vamos a analizar la importancia que tiene realizar una amplia gama de estudios versus no hacerlo. Está claro que si no hacemos tanto estudio, terminamos más rápido, se hace más rápido el proyecto, pero hay un mayor nivel de riesgo. Ahí está quizás el elemento clave de hacer muchos estudios, disminuir el nivel de riesgo que tiene la toma de decisión por el costo de oportunidad. Vamos a analizar la importancia de una evaluación de proyecto. Nótese que hemos pasado de estudios a evaluación. Y vamos a describir las herramientas e indicadores de una evaluación de proyecto. Y en el último punto, dejamos el puntapié inicial para la próxima semana. La próxima semana tienen que tener, seguramente lo tienen, obviamente, si están en un computador, cargado su Excel, porque vamos a hacer trabajo en Excel. Se puede hacer a mano, pero es más lento, ¿ya? Y de ahí ya van a empezar a aparecer en la plataforma las guías en Excel para que usted las empiece a desarrollar. Partamos entonces con la materia. Acuérdense, están invitados a hacer las consultas, no que no sea una escucha pasiva, participe harto, ¿ya? Veamos, importante acá lo que hemos conversado. Esto es para los verdaderos y falsos y nos sirve para estructurar la materia, ¿ya? Antes de seguir, voy a detenerme un poquitito. Me parece que nuestro profesor ayudante ya está conectado. Profesor ayudante, ¿está por ahí antes de seguir con la materia? Profesor, don Ahora Osvaldo, ¿está sí, por ahí? Sí, ahora sí don Osvaldo. tenía el micrófono apagado. Así que Perfecto. ahora sí estoy operativo. Perfecto. Les quiero presentar al profesor ayudante que va a trabajar con nosotros, don Osvaldo Javier Segovia Ramírez. Hay un alcance de nombre por ahí. Don Osvaldo Javier Segovia Ramírez va a ser nuestro profesor ayudante, que se los quiero presentar, lo quiero dejar a cargo un poco a bordo, un par de minutos para que nos cuente un poco hacia dónde va a orientar nuestra ayudantía. La idea es que no sea solamente el típico ayudante que hace ejercicios. Nosotros le estamos dando a esta asignatura un cariz más profesional y de asesoría. Entonces los dejo con don Osvaldo Segovia Ramírez para que se presente. El parte del día viernes y les va a contar. Adelante, profesor. Ya, y gracias, profe, por la buena onda y por poder ahora comenzar bueno, conocernos básicamente y ver cómo contarle un poco de mí, de lo que de alguna forma voy a ir apoyándolo en el proceso junto con el profe acá presente. Tal como decía el profe, tenemos un alcance de nombre y hay algo relacionado, así que nada, mi nombre es Osvaldo, soy publicista, actualmente trabajo como docente en la Universidad Central. Específicamente yo soy de la Escuela de Publicidad, o sea, igual estamos conectados a ambas carreras, o sea, ambas facultades, pero estoy como mucho más integrado en el área de la publicidad dentro de la escuela, así que actualmente tengo un taller dentro, trabajo, es un taller bastante práctico donde lo que hacemos, intentamos ayudar a los chicos a que construyan marcas, que entiendan cuál es como el proceso del desarrollo de marca, el desarrollo de los negocios y cómo lo pueden ir vendiendo tanto en medios digitales como en medios offline. Así que eso es por un lado como la parte académica. Por otro lado tengo mi empresa, es una consultora de marketing y adicional trabajo con emprendedores. De hecho, siempre ha sido como mi foco poder de alguna forma guiar negocios
trabajar con emprendedores. Quizás cuando partí mi carrera, bueno, trabajé en empresas y como la parte más corporativa, si lo podemos llamar, pero después de eso empecé como a guiarme y a encaminar mucho más como mi futuro con todo el tema de emprendimiento, que es algo que me gusta mucho. Así que, bueno, con el profe acá presente, lo que hemos intentado hacer ya hace aproximadamente 2 años, creo que son 2 años, sí, hace 2 clases atrás, o sea, dos clases por año, básicamente es, no sé si decirle innovar, pero intentar integrar como el área de venta y el área de marketing dentro del ramo de evaluación de proyectos. Y es por eso que de alguna forma entro yo en ese lado. Quizás en este ramo, o sea, en esta sección de ahora no lo vamos a ver como tal, por diferentes ámbitos, ya sea desde el tema como remoto y el tema también del contexto en el que estamos pasando. Pero lo que sí, lo que vamos a hacer y lo que me voy a enfocar yo es trabajar todo lo que es el modelo Canvas. Les voy a ayudar a que practiquemos cómo armar un buen plan de negocio en base a este modelo. Y nada, mi idea es poder aportarle en esa área, y si es que tenemos algún tiempo, tenemos como algún momento para poder integrar todo el área de lo que es la construcción de marca y el marketing, genial, porque también se van a llevar algunas ideas de cómo trabajar todo el branding de una empresa. Así que eso, profe, más que nada, gracias por la invitación y espero poder aportarles con toda mi experiencia y con lo que sé en términos de empresa y de negocios y marketing y en general. Listo. Muchas gracias, querido profesor. Bienvenido entonces a bordo. Partimos con el profesor Segovia 2. Le vamos a poner Segovia 1, Segovia 2 o Segovia viejo, Segovia joven. Partimos el día viernes. El profesor, como ya nos dijo, nos va a apoyar en el área comercial. La parte importante, recuerde que este proyecto, esta idea de curso de evaluación de proyectos se enfoca a que usted por lo menos tenga la experiencia, aunque sea en el pregrado, de poder trabajar como asesor en el área de proyectos justamente para algún agente externo. ¿Ya? Presentado ya nuestro querido profesor Segovia Ramírez, partamos entonces con nuestra materia. ¿Ya? Es súper importante que a las clases del profesor Segovia asistan, porque fíjese que no le digo ayudante, es el profesor Segovia que nos va a apoyar con los conocimientos en el área comercial, que son clave para lo que vamos a hacer. La parte numérica, la parte especializada en cálculo, la van a ver conmigo, que soy el especialista en eso, y el profesor nos va a apoyar justamente en todo el área comercial. A partir de eso, entonces, veamos un poco la importancia de lo que estamos haciendo. Esta lámina es importante, bueno, para dos motivos. Un poco para estructurar mentalmente lo que estamos haciendo, y como siempre les digo yo, esta parte teórica es la más importante de la materia. Si bien es cierto, todo tiene trascendencia, la parte teórica es clave, porque el resto van a ser cálculos. Y los cálculos son números, y en eso usted no se puede equivocar, y por lo tanto, como lo va a hacer con alguna aplicación matemática o alguna aplicación informática, el error va a ser mínimo. Pero esta parte es importante. Fíjense la información. Lo que van a recopilar ustedes, ya la próxima semana vamos a tener los primeros atisbos de a quién vamos a empezar a asesorar en la vida real, en presencia corpórea. Lo importante es la información que usted está recopilando de todos los estudios que va a realizar. Cuando usted recopila información del entorno, lo que está pasando en la sociedad, bueno, ahora sobra decir todo lo que está ocurriendo, con un precio del petróleo que está por el suelo, la industria del petróleo ahora está sufriendo un cambio fundamental, va a tener que hacer seguramente una reingeniería, el crecimiento de toda la industria automovilística eléctrica, o sea, todo esto que ocurrió con la caída del petróleo está generando un montón de ruido y por lo tanto se está moviendo mucho los estudios y las investigaciones de mercado para ver qué es lo que va a pasar con la industria del petróleo. Allá hay un ejemplo práctico de cómo el entorno es dinámico y de alguna manera impacta lo que va a ocurrir en los proyectos. Toda la información del entorno, del mercado, la información tecnológica, de carácter organizacional, institucional y legal y ambiental, toda esa información me va a permitir de alguna manera tener, como lo vimos en la clase pasada, una eventual posible solución que se supone va a ser nuestro proyecto a un problema social, en este caso de carácter privado. Por lo tanto, cuando yo tengo toda esta información, lo que me va a interesar también es obtener la información de tipo financiera.
tratar de identificar las alternativas de trabajo, como lo vimos con el árbol de problemas. Y entramos entonces a la parte final, a la toma de decisiones. Todo lo que hemos conversado hasta este minuto, en estas semanas de clase, deviene, ¿cierto? Se enfoca finalmente a tomar la decisión de aprobar el proyecto, ejecutarlo y operarlo, o eventualmente rechazarlo o aplazarlo. En este minuto, si se acuerdan, si tienen memoria de corto plazo, les he dicho que muchos de los negocios inmobiliarios están con los proyectos detenidos. Si usted de repente sale, si anda por alguna comuna que no tiene restricción para andar en la calle y ve algunas construcciones, muchas de ellas en Santiago están a medio terminar, quedaron a medio concluir. Y eso es porque el proyecto, si bien es cierto, se hicieron todos los estudios y en algún minuto se dio la aprobación para ejecutarlo, un impacto del entorno como fue este tema económico, primero el tema del impacto social en Chile y después el tema del impacto económico mundial por el coronavirus, ha hecho que muchos proyectos han sido aplazados, más no rechazados, pero por lo menos aplazados. Por lo tanto, en algunos otros casos van a tener que hacer una profundización de los estudios, es decir, volver en este flujo de información a reestudiar todo y si realmente verificar si la alternativa es viable. Recuerden, viabilidad, probabilidad de ganancias económicas, factibilidad, probabilidad de que se pueda hacer el proyecto. A partir de eso, que ya lo hemos conversado, entonces aquí está la importancia de por qué hacemos tanto estudio. Esta lámina es hiper simple, es súper simple, pero es importantísima para la teoría de, en este caso, formulación y evaluación de proyectos. Esta es la razón de ser de, más que tomar un curso de evaluación de proyectos, por qué hay que conocer las técnicas y las herramientas para formular adecuadamente un proyecto. Acuérdense, solución inteligente a un problema, árbol de problemas, y evaluar económica y financieramente un proyecto, que es la parte numérica. Lo importante de esta lámina dice que, recuerden, ustedes son del mundo de la administración de empresas, por lo tanto, el tema financiero para nosotros es clave, y por ende, hay un tema importantísimo que lo vimos al principio de nuestro curso, que tiene que ver con el costo de oportunidad, sacrificio por tomar una decisión. Cualquier decisión que usted tome tiene un umbral de incertidumbre, es decir, la probabilidad de que ocurra algo que usted no planificó. Esa incertidumbre es muy alta, es altísima, es decir, la probabilidad de que falle esto es alta cuando usted tiene pocos estudios que realiza. Es decir, si yo hoy día creo que es buen negocio empezar a fabricar mascarillas de material reciclado, porque además de ayudar al medio ambiente, logro solucionar un problema crítico que es, en este caso, los productos del área de la salud como las mascarillas, y no hago ningún estudio, sino que me guío por la intuición, por lo que se llama en finanzas un efecto manada. Todos corren hacia un objetivo, entonces el nivel de incertidumbre va a ser muy alto. Entonces yo puedo partir con un negocio. Recuerden que yo puedo implementar un negocio. Lo que pasa es que nosotros estamos estudiando la manera de hacerlo de manera eficiente. Por lo tanto, en la medida que yo aplico los estudios de perfil, todo lo que estamos haciendo ahora, el estudio de mercado, la investigación, el Canvas, las 5 fuerzas de Porter, el estudio económico, político, todo lo que me permita a mí recopilar información, eso me va a hacer descender el nivel de incertidumbre, es decir, probabilidad de error. Y por lo tanto, huelga decir, sobra decir que en la medida que yo aumente el nivel y profundidad y cantidad de estudios y pase desde un perfil a una prefactibilidad, a una factibilidad, y de ahí me vaya al diseño del proyecto, ¿qué es lo que va a pasar con el nivel de incertidumbre? Va a tender a disminuir, va a tender a disminuir. Esta línea que va disminuyendo, esta curva que va descendiendo, indica que el riesgo de incertidumbre baja, pero nunca va a ser cero. Al igual que en los negocios, siempre hay un nivel de riesgo mínimo que tienen los proyectos. Por lo tanto, nuestro trabajo como formuladores primero de proyectos y después como evaluadores de proyectos es hacer todo esto para que nuestro cliente disminuya su nivel de riesgo. ¿Ok? He dicho que esto no está exento de riesgo. Por ejemplo, lo que le está pasando a muchas empresas ahora que partieron muy bien el año 2018, el 19 por motivos internos tuvieron problemas y ahora en el 2020 están prácticamente en la quiebra. Puede que hayan hecho todos los estudios, pero siempre va a haber inserto en el mercado un umbral de incertidumbre, algo que nos puede fallar en un minuto. La solución es tratar de agotar los estudios y actualizar los estudios. Por lo tanto, esa lámina nos indica la importancia de todo lo que estamos haciendo. Siempre poniendo un poco en la pizarra
como ejemplo, no por criticarlo, sino que por ayudarlo, lo que les pasa a las micro, pequeñas y medianas empresas. El nivel de estudios que hacen es bajísimo. En la práctica, práctica, el nivel de profundidad de los estudios es muy simple, si es que hacen algún estudio. Obviamente las empresas más grandes sí tienen departamentos de investigación de mercado y de planificación y evaluación de proyectos. Teniendo eso claro, entonces, y esto ya lo hemos conocido, a partir de ahora hay muchas cosas que ya, como ya son conocidas, ya la tiene usted en la retina, es más fácil de entender. Entonces, en esta parte yo necesito, vuelvo a repetir siempre hasta que se agoten, les pido disculpas, la escucha que tiene que tener su participación en las clases, en esta clase y en las que vienen, tiene que empezar ahora a cambiar. Ya la parte donde usted escuchaba, retenía, memorizaba y en el mejor de los casos entendía, tiene que dar paso ahora a poder enlazar con otras cosas. Esta lámina de acá es clave, es en el fondo como un resumen del resumen, del resumen, del resumen, del resumen de lo que hemos visto. Porque aquí se empieza a ordenar todo lo que hay que hacer. Por lo tanto, yo ya puedo saber que en la etapa de preejecución o de... fíjese que no hablo de prefactibilidad, hablo ahora de preejecutar. O sea, hasta el último minuto yo estoy pensando, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Me equivocaré? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Hasta último minuto yo estoy con la duda. Y eso es bueno. Ahora, tampoco puedo estar deteniéndome constantemente. En algún minuto me voy a tener que atrever. Pero lo importante es que entre de que yo genero la idea a partir de, por ejemplo, el árbol de problema, hasta que yo inicio las obras, empiezo a operar, está toda esta etapa de preejecución. Y en esto es donde yo me juego la vida acá. Aquí es clave que los estudios estén bien hechos, o por lo menos que hayan sido con un rigor técnico, con un rigor profesional. Si me salto todo esto, puedo empezar a ejecutar, puedo empezar a invertir, y en una de esas me va bien. Hay mucha gente en el mundo de los negocios que le ha ido bien, sin conocer nada de nada, pero ha tenido lo que se llama una intuición, y que le ha ido bien. Pero en la vida real, para el común de los mortales, esto no ocurre. Pasando a la etapa de ejecución, yo ya me empiezo a preocupar de, como dice, operar. Y después de la operación, tengo una etapa donde tengo que empezar a ejecutar servicios, por ejemplo, de postventa. Ya no es solamente vender el producto u ofrecer el servicio al mercado. No es solamente evaluar el proyecto financiero y económicamente y decir que lo vamos a hacer, sino que tener un cúmulo de actividades que hagan que este proyecto se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, tengo que ver cómo voy a mantener el tema de postventa, después de la venta, cómo voy a atender a mis clientes, cómo van a ser mis canales de comercialización. Es por eso que el profesor Segovia Ramírez nos va a explicar cómo implementar bien el Canvas, porque usted una de las cosas que se vende en formulación de proyectos, cuando digo se vende, es el entregable al cliente, es el Canvas. Ese es en el fondo uno de los elementos clave. Los estudios que estamos haciendo nosotros son más a nivel más especializado, de experto, pero un empresario, un micro, pequeño, mediano, gran empresario, lo que necesita tener en sus manos es el Canvas, ese modelo de negocio de los 9 bloques. Una de las cosas importantes, y aquí ya como dicen los jóvenes, se las dejo votando, es que tenemos que empezar a hablar de flujos del proyecto, rentabilidad, vida útil, tasa de reemplazo, tasa interna de retorno. Empezamos ya a meternos en el área más numérica. Como ya tengo un detalle de la información, entonces, ¿qué estudios principales voy a hacer ahora? Ahora ya los empiezo a agrupar. Todos los estudios que vimos de mercado, estudios de carácter financiero, económico, características del cliente, todo eso que hemos aprendido, ahora ya lo podemos focalizar en 4 grandes tipos de estudios. El estudio de mercado, que ya saben de qué se trata, y está relacionado precisamente con lo que es la demanda de mercado. Aquí hay mucha estadística, determinación de precios, promociones, etcétera. El estudio técnico, que es en el caso de una empresa que se dedica a la producción, a la manufactura, es clave. ¿Dónde se va a ubicar la planta productiva? ¿Cuál va a ser el layout de la planta? Si es un negocio pequeño y no es una planta productiva gigante, si es un negocio pequeño como una panadería, ¿cómo va a estar ubicado el proceso productivo en la panadería? Es decir, ¿cómo se va a hacer el pan? ¿Se va a fabricar? ¿Se va a revender? ¿Qué tipo de maquinaria? ¿Cómo va a ser el metraje? Ese tipo de cosas que de repente son como exageradamente detallistas son clave para que el negocio funcione. ¿Qué tecnología voy a ocupar? Ahora con el tema del teletrabajo, todas las consultoras se basan en la tecnología, ya no es solamente el conocimiento de los consultores. El estudio administrativo, ¿cómo voy a planear, organizar, dirigir y controlar el negocio? O sea, ¿cómo va a ser
aparte de mi plan de negocios, cómo va a ser mi plan administrativo. Es decir, cómo técnicamente voy a funcionar en términos de gestión. Y es ahí donde entran ustedes, los futuros administradores de empresas, donde se insertan en esta parte. En estricto rigor, usted debería trabajar todo esto de acá. Y es por eso que una carrera como la que están estudiando tiene una salida que va para el área de recursos humanos, el área comercial o el área financiera administrativa. Y eso nos da pie entonces para el último tipo de estudio, de este cuadrícula de estudio, que es el estudio financiero y es el que empezamos a ver la próxima semana y que es el otro entregable, como se dice en el área de publicidad, que se lleva a un cliente. El cliente se lleva siempre el canvas, el modelo de negocio, se lo tiene que aprender, memorizar, entender, explicar, y el análisis financiero que de alguna manera me da la viabilidad, la probabilidad de tener ganancias y la probabilidad de pagar las fuentes de financiamiento. ¿Ya? Teniendo eso, que acuérdese que para efectos prácticos nos ayuda para nuestras preguntas de verdadero y falso, podemos ahora determinar ya fácilmente todos los estudios que vamos a trabajar. Y ahí los tienen, no los vamos a leer porque ya son como lógicos, pero ahí importante, llama la atención este último estudio, que es el estudio de evaluación económica, preferentemente para los proyectos sociales. Acuérdense que nuestro enfoque de este curso son proyectos de índole privado, donde el lucro es un elemento clave. En los proyectos sociales, el lucro, es decir, invertir, recuperar la inversión y ganar un delta, un spread, no es la razón fundamental. Por lo tanto, en los proyectos de carácter privado también veo una evaluación económica, pero a diferencia de los sociales, en la económica me preocupo de ver si el proyecto me genera ganancias en términos de dinero. En los proyectos sociales, la evaluación económica se preocupa de ver si el proyecto genera beneficios, pero para la sociedad, que permitan disminuir algún tipo de brecha en la sociedad o solucionar un problema de inequidad que existe en la sociedad. La evaluación financiera ya la hemos visto, que de alguna manera se relaciona con este estudio financiero y tiene que ver si yo puedo conseguir las fuentes de financiamiento. Evaluación financiera, cómo consigo las fuentes de financiamiento, cómo las pago, cómo las elijo. Evaluación económica, gano dinero con el proyecto, me recupero la inversión y me queda una ganancia. Estudios generales de un proyecto. A grandes rasgos, voy a nombrar algunas cosas que hay acá. La idea es, como siempre digo, no leer la PPT, sino que sacar lo importante. En el estudio técnico, el primer estudio, hay un informe que va a tener que hacer usted. Si bien es cierto, nosotros vamos a trabajar con microempresarios seleccionados, ¿ya? Esos microempresarios no necesariamente son microempresarios del área manufacturera, no se dedican necesariamente a la producción, pueden ser especializados en un servicio, por ejemplo. Por lo tanto, en algunos casos vamos a desarrollar, valga la redundancia, casos, que parten la próxima semana, donde son casos basados en un microempresario real, pero traídos aquí a la clase en forma asincrónica, es decir, fuera del tiempo. Y por lo tanto, tomamos casos de microempresarios que hemos asesorado con la consultora donde trabaja el profesor Segovia Ramírez y lo que ha aportado el profesor Segovia Zúñiga. Y usted va a tener que preparar un informe técnico y exponer el informe técnico y defenderlo ante una comisión. En el estudio técnico, que se traduce después en un informe técnico, ¿qué busca el estudio técnico? El estudio técnico busca determinar como objetivo si eventualmente el proyecto que se va a realizar, preferentemente un proyecto de carácter productivo, también puede ser de servicio, si es que es un servicio tecnológico, por ejemplo, si me dedico a ofrecer internet, ¿ya? Pero en general, enfocado a empresas productivas, se va a enfocar en este estudio en determinar, primero, dónde se va a ubicar el proyecto, la localización. Aquí hay metodologías, así como aprendió conmigo una metodología para formular un proyecto, aquí hay metodologías para saber ubicar exactamente dónde debería estar la planta productiva, dónde deberían estar las oficinas. ¿Cómo va a ser el layout de la planta? Layout o distribución de la planta. ¿Dónde se van a ubicar las maquinarias? ¿Dónde va a estar el equipo? Aquí entra a tallar lo que opina un prevencionista de riesgo. ¿Dónde están las vías de evacuación, de salida? ¿Dónde van a estar las maquinarias? ¿Cómo van a estar distribuidas las cañerías? El plan de producción. Voy a producir de manera artesanal, voy a producir de manera automatizada. Si es artesanal, es hecho a mano, por lo tanto es más caro. Si es con un plan de producción en línea, como se hacen los automóviles, entonces el valor agregado disminuye, porque son todos iguales, mientras que un producto hecho con un trabajo manual
tiene un valor agregado por ser única. Por ejemplo, cuando fabrico un diamante, un anillo de diamante, es una pieza única, versus relojes Rolex, que pueden ser muy caros, pero son hechos en línea. ¿Cuál va a ser la ingeniería del proceso? ¿Ya? Cuando hablamos de ingeniería del proceso, nos tenemos que acordar de lo que hemos aprendido en administración. ¿Cómo van a ser los procesos en este caso, la forma en que voy a construir o fabricar lo que estoy desarrollando en mi negocio? ¿Cuál va a ser el tamaño de la planta? Pequeña, mediana, grande. Esto implica inversión y por lo tanto implica desembolso. Sin lugar a duda, qué maquinarias y equipos voy a usar, cómo va a ser el proceso productivo, que se parece mucho al plan de producción, pero esto implica administración, Cartagán. Esto es el proceso mismo, cómo lo mejoro, cómo lo corrijo. ¿Cómo voy a desarrollar el producto? Esto es I+D, investigación y desarrollo. En este minuto me quedaré con el mismo tipo de producto que estoy haciendo. Hay un área súper interesante para que se preocupen. Sé que en este curso tengo algunas colegas que conozco yo que de alguna manera tienen una afición, un gusto, una predilección por el tema gourmet, por el tema de cocinar, por el tema de la cocina. En este periodo que hemos estado en cuarentena se ha puesto muy de moda todos estos tutoriales que uno ve y está aprendiendo a cocinar. Y hay colegas que yo he conversado, que les gusta mucho este tema y podrían explotar esa competencia o habilidad que tienen en términos de su gusto por cocinar y que tienen buena mano para cocinar. Y por lo tanto, a lo mejor ahora, estoy pensando en voz alta, pensar en un emprendimiento. Hay que pensar, por ejemplo, que los niveles de diabetes en Chile y de problemas de peso, tanto de alta como de baja, han crecido mucho, sobre todo en la juventud. La gente mayor como uno, por razones obvias, tiende a desordenarse en el tema del peso y contraer enfermedades de diabetes. Pero, por ejemplo, la gente joven ahora tiene mucho problema en términos de comida. Con el tema de la cuarentena se han puesto de moda ahora la comida familiar, la comida casera, porque están cerrados todos o la gran mayoría de los locales chatarra. Ellos incluso se han tenido que reinventar. ¿De qué manera? Se han reinventado explotando el tema del delivery o de la entrega. Entonces, en un estudio técnico, yo podría también eventualmente hacer reingeniería del proceso y sacar a flote mi proyecto. Todo eso se ve en un estudio técnico. Cuando tengan que hacer el informe, se les va a dar una maqueta o una pauta de cómo hacer el informe de un caso que vamos a analizar. Los elementos del estudio técnico, lo importante ya lo teníamos ahí a grandes rasgos, lo conversamos, un par de cosas nomás. Lo importante acá es determinar, entre otras cosas, cómo se va a organizar en términos de trabajo las personas. En el estudio técnico también se hace un estudio de cómo se va a organizar el recurso humano, cargos, puestos, y ahí se va a tener que acordar usted de lo que vio en el ramo de administración o en algo relacionado con recursos humanos, un análisis y descripción de cargo. Vaya anotando todo eso lo tiene que recordar, si no lo sabe, después me lo puede preguntar. Acuérdese, si no me va preguntando o no me hace consulta, asumo que todo esto usted lo va entendiendo. Muchas de estas cosas vienen de otros ramos, salvo las que estoy explicando ahora acá, ¿ok? Así que con libertad de preguntar. Pasamos del estudio técnico a un estudio legal. La palabra legal y estudio ya me dice más o menos lo que hay que hacer, ¿ya? Uno dice en general las leyes, no es necesariamente las leyes. En realidad, en los proyectos, nosotros nos vamos a fijar, aparte de la ley, que es el marco regulatorio, nos vamos a fijar en las ordenanzas, es decir, aquellas instructivos o indicaciones que me van a permitir desarrollar o no desarrollar el negocio. Este estudio generalmente uno no lo hace, sino que lo externaliza. Obviamente a quien se lo da a un abogado que es especialista en términos de proyecto, por el índole legal y de materias jurídicas que nosotros no somos expertos. Pero en la carrera tuvimos por lo menos un par de ramos o por lo menos un ramo relacionado con algo que tenga que ver con ambiente legal. Lo importante, me tengo que enfocar en 4 puntos, ¿ya? Lo más importante, que lo van a tener que hacer en otro informe, los permisos de operación. ¿Qué significa? Dependiendo del giro o rubro que voy a desarrollar yo, tengo que pedir permisos. Por ejemplo, como conversábamos con mis coleguitas, tengo una colega o un par de colegas que están relacionados con el rubro de la cocina, de la alimentación, y tengo otra colega que está relacionada con el rubro de las confecciones. Por ejemplo, ¿qué permisos tengo que conseguir yo para poder operar, aparte de pagar la patente? ¿Qué permisos me pide, por ejemplo, el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente para efectos de contaminación?
¿Cómo voy a evacuar los desechos de una cocina industrial? Por ejemplo, el gran problema de estos negocios de comida china es que como son ricos en grasa por la fritura, todo eso se bota finalmente a los resumideros, que son las cañerías por donde se bota el agua servida. El problema es que eso genera mucho problema de contaminación y de daños en las cañerías. Por lo tanto, los permisos son súper restrictivos. ¿Qué gastos de legalización tengo que hacer? Y aquí usted estudió un ramo de administración porque me tengo que estructurar jurídicamente. Sociedad anónima, sociedad por acciones, una IRL, eso también lo va a tener que hacer. Para efectos prácticos, el profesor Segovia nos va a ayudar con el tema de marcas. Más que él, la parte legal, él nos va a ayudar a cómo darle una marca, un estudio de lo que es la imagen corporativa. Por eso que los he invitado a los coleguitas que tienen ideas de negocio o que ideal, mucho mejor en el curso ahora, tienen un negocio funcionando, aprovechen los conocimientos del profesor Segovia Ramírez y pueden sacar finalmente gratis, porque por esto no se cobra, un apoyo de todos los compañeros del curso, que son como 17 alumnos, más el especialista que tenemos en el área comercial. ¿Cómo vamos a legalizar el proyecto? Para que el proyecto no sea informal. No hay que confundir un proyecto ilegal con uno informal. Cuando es informal es que el proyecto no ha cumplido con algunos elementos que le dan la formalidad, como por ejemplo haber sacado los permisos para funcionar o haberse estructurado jurídicamente, tener boletas o facturas. Por lo tanto, están funcionando en la informalidad. Y huelga decir que un negocio que es ilegal es que está al marco de la ley. Todo esto finalmente, todo esto, que lo hace un abogado, pero usted tiene que conocerlo, concluye en determinar si el proyecto legalmente es viable. ¿Ah? Por ejemplo, por ejemplo, una verdulería no podría ponerse a fabricar mascarillas y venderlas, porque las mascarillas, en estricto rigor, son para uso de salud y por lo tanto entran en el rubro salud. Y para fabricarlas, teóricamente, y comercializarlas, otro cuento es fabricarlas y regalarlas o usarlas. Pero si las quiero comercializar, es decir, quiero obtener un lucro, tengo que pedir un permiso, por cuanto tienen que tener un cierto tipo de fabricación y contribuir con ciertos estándares. Por lo tanto, un señor que vende fruta será muy animoso, muy innovador, pero desde el punto de vista legal no va a tener el permiso para ponerse a fabricar productos del área de la salud, por lo menos en términos comerciales. Otro cuento es que lo haga en forma ilegal o informal. Habíamos dicho que hay que estudiar cómo nos vamos a ordenar. Uno de los grandes problemas de los negocios, y vamos a verlo esto cuando entrevisten a nuestros clientes o al par de clientes que tenemos, es que en términos organizacionales ellos no tienen una estructura organizacional reconocida. Alguien manda, obviamente, el líder del grupo manda, pero en general ellos no llevan un control o una organización controlada. Por lo tanto, hay duplicidad de cargos, mandan todos, obedecen todos. Ocurre mucho que en los negocios familiares, en general la mujer se empodera mucho del negocio y por lo tanto, como tiene mayores dotes de manejo de grupo, la mamá en la casa siempre es la que organiza todo, por lo tanto, termina de alguna manera dirigiendo el negocio. Cuando está con su marido, con su hijo y tiene un montón de familiares, de alguna manera, aunque sea informal, termina dirigiendo el negocio. Pero para efectos prácticos no hay distribución de cargos, no hay un análisis de cargos, no hay una descripción de cargos. Recuerden, anótenlo, análisis de cargo, descripción de cargo. El análisis de cargo te dice o te explica o te muestra cuáles deberían ser las habilidades o competencias o destrezas que debe tener la persona que va a acceder al cargo. Ese es el análisis de cargo. Entonces, cuando uno hace un análisis de cargo, por ejemplo, para ser director de finanzas, uno debería tener ciertas características, haber estudiado finanzas, conocer modelos financieros, etc. Ese es un análisis de cargo. También se le pide que sea metódico, ordenado, planificado, etc. Ese es un análisis de cargo. Y cuando hago una descripción de cargo, se refiere en general a los deberes y responsabilidades que va a tener el cargo. Por lo tanto, cuando yo digo que voy a ser el administrador financiero, el análisis es todas las características que debo tener yo para poder llegar a ese cargo y la descripción es lo que voy a hacer, cuáles van a ser mis deberes y cuáles van a ser mis responsabilidades. Eso usted lo aprendió en un ramo que se llama recursos humanos.
Pero en las empresas, en las micro y pequeñas, eso no existe. Está difuso, está por ahí. O sea, todos saben que mandan, todos saben que obedecen. ¿Para qué hablar de la parte financiera? Hay otras, por cierto, que sin tener toda esta organización funcionan espectacular, pero son específicamente casos muy, muy pequeños o muy específicos. Cuando llegamos al estudio de mercado, ya empezamos a cerrar el estudio de mercado, ya lo conocimos, ya hemos conversado un poco del tema, nos enfocamos en 6 elementos clave. Siempre son muchos más, pero 6 son los claves. Primero, características del producto, y aquí especialmente este es el que les va a llamar más la atención y este es el que para algunos, no sé si es el más entretenido, pero el que implica hartos números. Cuando veamos los números, la demanda del mercado es la que se pone interesante porque hay que hacer proyecciones estadísticas, ocupar algunos software y lo vamos a hacer lo más científico posible dentro de lo que podemos hacer. ¿Cómo obtenemos el precio del producto? ¿Cómo calculamos el precio? Se van a encontrar cuando hagan la asesoría a la microempresaria o a los microempresarios, se van a encontrar con que la gran mayoría de ellos el precio lo calcularon al ojo o lo calcularon comparándolo con el del frente, no quisieron cobrar mucho para que el del frente, al cobrar más barato, se vaya el cliente y compre en la vereda del frente, y otros lo hicieron más o menos al ojo, o sea, dijeron, me gano 1.000, me salió 1.000 fabricar el sándwich, bueno, me quiero ganar 500 pesos, o sea, con esa ternura, por así decirlo, súper simple, es decir, sin un tema bien analizado. Y para calcular el precio existen en economía teorías de cálculo de precio. Por supuesto, para un señor que vende sándwich o que vende dobladitas o que vende fruta, quizás hacer un análisis tan rebuscado no tiene mucho sentido, pero por lo menos nosotros tenemos que tener presente que hay modalidades de cálculo del precio. Canales de comercialización, lo habíamos visto en el Canvas, es decir, cómo voy a hacer que llegue mi producto, mi servicio al cliente. ¿Cuál va a ser el mercado potencial? Ahora, en este minuto, recuerden lo que siempre uno escucha. En las crisis hay gente que llora, que se queja y sufre. Y hay gente que ve a gente llorar y pone una fábrica de pañuelos. ¿Qué estoy diciendo con este parafraseo, con esta dramatización? Que hay un mercado potencial siempre dando vuelta, que está ahí, que está latente. La idea de tomar este curso de evaluación de proyectos y de formulación es que usted pueda explotar este mercado. Esto también nos va a ayudar el profe Segovia Ramírez, cómo poder encontrar, cómo sacarle provecho a este mercado potencial. Y finalmente, cómo vamos a ofrecer el producto, cómo lo vamos a ofrecer. Y aquí hay un ambiente muy rico, desde el packaging, o sea, el empaque del producto, hasta las técnicas netamente comerciales de oferta del producto. ¿Ya? Toda esta parte comercial, el profe Segovia Ramírez es el experto y es el que nos va a trabajar. Ojo que al final tenemos que, con nuestro microempresario, entregarle informes de todo esto, ¿ok? Y todos estos informes que hagamos se entregan después, de alguna manera, impresos a la dirección de escuela para que vean que el ramo fue de características aplicadas, ¿ok? Vamos a la parte final. ¿Por qué evaluar proyectos? Ya hicimos la formulación, ya recorrimos en la práctica la mitad del ramo. En términos teóricos ya hemos recorrido la mitad del ramo. Ahora ya vamos a entrar en la etapa más fuerte, que es la etapa de evaluación. Para no leer la lámina que está ahí, ¿por qué tenemos que evaluar? ¿Y por qué estudiamos administración? ¿Por qué estudiamos finanzas? ¿Por qué estudiamos carreras del área de los negocios? Porque hay un principio básico que uno se acuerda, el principio de la escasez. Lo que aprendió uno básico en el área de economía, cuando recién entró a esta carrera. Los recursos van a ser siempre escasos, van a faltar, y las necesidades van a ser muchas. Y vimos la matriz o pirámide de necesidades de Maslow. Por lo tanto, ¿por qué hay que evaluar proyectos? Porque además usted aprendió otro concepto, el de costo de oportunidad. El dinero es escaso, las necesidades son muchos, los recursos son escasos, pero además uno tiene que priorizar. ¿Por qué priorizar? Porque lo que hace en un lado implica que deje de hacer otra cosa. El dinero que gastó en un proyecto ya no lo puede gastar en otro. Y tercero, porque hay que evaluar, aparte porque los recursos son escasos, porque hay un costo de oportunidad o sacrificio, porque hay que maximizar el nivel de bienestar. Concepto básico que usted vio en economía. Por eso hay que evaluar proyectos. Si uno no evalúa proyectos, en el fondo lo que estás haciendo es decir que no hay escasez. Tampoco hay priorización, porque a mí me da igual equivocarme y perder dinero. Y eso no tiene sentido con la maximización del nivel de bienestar. Entonces, cuando alguien se lanza a hacer un proyecto, puede que tenga una buena estrella y le vaya bien. Pero en general, lo que está haciendo es pasar a llevar estos puntos principales y por lo tanto está muy consciente, o por lo menos inconsciente, de que el proyecto va a fallar.
Esto lo habíamos conversado, pero ahora ya lo podemos redondear. Usted ya tiene una gran base, tiene harto en la cabeza, así que si está agotado lo entiendo, ¿ah? Para que se empiece más que a preocupar, a ocupar. La evaluación, ya lo habíamos conversado, dos tipos de evaluaciones, privada y social. La evaluación privada va a buscar de alguna manera enfocarse en proyectos de carácter privado, donde se busca también un beneficio social, es lo ideal, pero también nos encontramos desgraciadamente con proyectos privados que afectan a la sociedad, que contaminan. Por lo tanto, una evaluación, un proyecto social va a buscar un bienestar social. Cuando yo hago una evaluación privada, me preocupo de dos cosas: de ver si el proyecto me deja ganancias, una evaluación económica, y si el proyecto yo lo puedo financiar, o sea, qué tipos de recursos tengo que conseguir y el costo asociado a esos recursos. Para los colegas que están tomando o tomaron o van a tomar Finanzas 2, es importante que el ramo de Finanzas 2 lo vayan aplicando acá. ¿Ya? Es clave, porque en el ramo de Finanzas 2 se ven las fuentes de financiamiento. En evaluación de proyectos las aplicamos. Cuando hacemos una evaluación social, lo que estamos buscando es ver el impacto que va a generar en la economía, en términos generales, lo que yo voy a hacer. Es decir, buscamos que ese proyecto tenga la mayor densidad de capital, que significa que el dinero, que siempre va a ser escaso, logre el mayor impacto, se despliegue de mejor manera en la sociedad, es decir, que alcance a la mayor cantidad posible de personas. Es por eso que cuando, por ejemplo, construimos una carretera, puede que la carretera, si la construye el gobierno, no gane dinero. Al contrario, va a tener que desembolsar dinero. Es por eso que algunos gobiernos, por ejemplo el gobierno de nuestro país, ha decidido, y decidió hace mucho tiempo, externalizar la construcción de las carreteras y se las da a empresas constructoras que, comillas, lucran con esto, ganan por la inversión, pero a su vez dan o entregan un bienestar social. Por lo tanto, cuando yo hago una evaluación social, al final lo que me interesa es cuánto logra expandirse esto en beneficios de la sociedad. Pero cuando hago la evaluación privada, yo me enfoco en maximizar la rentabilidad, pero del inversionista. Y aquí está la parte ética que usted tiene que aprender. La rentabilidad del inversionista es importante, pero no sacamos nada con que un inversionista sea multimillonario si está afectando a la sociedad, porque eso al final, tarde o temprano, va a impactar. Fíjense el comentario que voy a hacer, y esto lo hago a título personal y ha salido en la televisión. Ya no hablo como profe, hablo como Osvaldo Segovia, profesional del mundo de la administración. Fíjese que se ha demostrado ahora con el coronavirus, se ha demostrado con el coronavirus y con esta cuarentena obligatoria, la importancia que tiene el trabajador en la empresa, el colaborador. Esto que estoy diciendo parece político, ¿ah? Parece un eslogan político, pero siempre se habla de que el trabajador es importante, que el trabajador es importante, ¿cierto? Pero en la práctica no se ve reflejado mucho eso. Los sueldos de repente no son muy buenos, las posibilidades de crecer del trabajador no son muy buenas, en algunos casos las condiciones del trabajador tampoco son las mejores, y ahora que los trabajadores o la gran mayoría de los colaboradores o trabajadores no pueden trabajar, fíjense cómo las empresas están sufriendo en realidad. Y es lo que se habla de shock de oferta. Producto de que por la pandemia no se pueden juntar más de una cantidad de personas, las empresas no tienen gente trabajando. Y lo que uno siempre pensó que era lógico, ahora lo están notando. Entonces, no sirve tampoco un empresario con muchos miles de millones si no tiene a los trabajadores, valga la redundancia, trabajando. Eso es súper importante para que no nos quedemos tampoco en los números acá y parezca que lo que estamos estudiando en evaluación de proyectos es netamente para enriquecer a los empresarios. Acuérdense que la señora que vende también un sándwich en la calle, en el fondo tiene una empresa más pequeña, pero es una empresa. Y no creo que la señora que esté vendiendo un sándwich en la calle sea una persona que tenga poca ética, o sea, una sinvergüenza o un ladrón. Entonces, ojo con el detalle de cómo vemos el tema de proyectos. Vamos cerrando un poco, ya sabemos lo que es una evaluación financiera, buscamos en el fondo determinar si eventualmente el proyecto lo podemos financiar. Flujos de caja, es decir, fuentes de financiamiento. Cuando yo hago una evaluación financiera de proyectos, lo que ando viendo es el inversionista, ¿tendrá que poner dinero él o me conseguiré el dinero? Fuentes internas y fuentes externas. Cuando hago una evaluación financiera, y aquí ya entramos a la parte dura de la materia, aquí ya empezamos a meternos en la parte dura y nos concentramos en esta parte de acá, voy a conocer, entre otras, herramientas como el valor presente neto o valor actual neto.
la tasa interna de retorno, o la TIR, el costo-beneficio, y otras razones, como las que usted vio, por ejemplo, en matemáticas financieras, razones de liquidez, razones de endeudamiento, un análisis financiero. Todo esto lo voy a trabajar yo en mi evaluación financiera y aquí ya nos empezamos a meter en el mundo de los números, viene la parte intensa. Cuando yo hago la evaluación financiera, en el fondo me voy a preocupar de 4 cosas importantes. Primero, tratar de medir la rentabilidad del capital propio, lenguaje técnico financiero, es decir, del capital que ponen los socios. ¿Qué tan rentable es mi capital? Y usted ya lo estudió, lo puede calcular. Eso se calcula con el modelo KPM. ¿Cómo amortizo el capital? Eso lo estudió. ¿Cómo pago la deuda que me prestó el banco para conseguirme la plata para la inversión inicial? ¿Cómo calculo los costos, tanto financieros como los costos operativos? Recuerde costo financiero, gasto financiero, contabilidad 1, ramo de costos, el desembolso por conseguir dinero en el banco, o sea, por la tasa de colocación. Y el costo operativo, los costos de producción, costos variables, materia prima, mano de obra, costo indirecto de fabricación. Y todo esto, como le había dicho, ¿cómo me voy a estructurar financieramente? ¿Un 10% aportan los socios y un 90% los bancos? ¿Un 10% los bancos, un 90% los socios? Eso se llama el leverage del proyecto y usted lo vio en Finanzas 1. Por lo tanto, si quieren después por interno, lo ideal es en la clase, me digan en las partes que están débiles. Análisis financiero, usted lo pasó, ya se supone que lo sabe, pero a mí me consta que uno se le van estas cosas. Contabilidad usted lo sabe, pero me consta que se lo olvidó. Entonces es súper importante que me digan dónde están debiluchos, porque de aquí en adelante es puro número lo que vamos a ver, y el profesor Bobia nos va a apoyar en la parte comercial. ¿Por qué es Profe, importante? Sí, cuénteme, hija. es que los de tercer año no hemos visto finanzas. Los de tercer año no han visto finanzas. Tercer año No, están en el quinto semestre. sí, ¿Y tienen finanzas cuándo? ¿El próximo semestre? sí. El próximo semestre. Entonces, va a ser súper importante que los coleguitas que no han visto finanzas como tales me vayan diciendo, profe, esto no lo conozco, profe, repase por favor esto, o profe, aclare esto. Ojo, no se preocupe porque yo igual voy a ir explicando varias cosas. El ramo no es un ramo de finanzas, sino que vamos a ocupar algunas herramientas y muchas de ellas son súper lógicas. Por ejemplo, cuando hablamos de utilidad, no hay que pensar mucho para saber lo que es. ¿Te fijas? Pero ese tipo de cosas más específicas yo las voy a ir explicando. Entonces, muy bien lo que me dijo mi coleguita, cuando hay algo que no lo vieron, porque en la malla no está todavía, o sencillamente el profe no lo alcanzó a ver o no lo entendieron, me preguntan nomás, ¿ya? Gracias por la observación. ¿Alguna otra observación respecto a materia? Por ejemplo, costos lo tuvimos, ¿cierto? Ramo de costo, contabilidad, economía, todos esos ramos ya asumo que si nadie me dice nada, los tuvimos y por lo tanto lo entendimos, ¿cierto? Bien, vamos un poco cerrando acá. Fíjese acá, esto es lo importante. De todo esto que está acá, nos vamos a concentrar en esto de acá, los indicadores. Y ahora ya empezamos a meternos en herramientas de este ramo, así que esto lo explico yo. Vamos a ver el valor actual neto de un proyecto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión o payback y el índice costo-beneficio que nos dice si vale la pena o hacer o no el proyecto. Aquí ya entramos en la parte numérica del proyecto. Y finalmente, el análisis de riesgo, que se hace a través de un análisis de sensibilidad, y ahí vamos a ocupar un software que nos permite determinar qué le pasaría al proyecto si, por ejemplo, suben los precios de los insumos, suben los impuestos o pasa algo en el área económica. Esto nos lleva entonces a encontrar indicadores de proyectos. Al final, lo que queremos es encontrar fórmulas que nos permitan saber si nos conviene o no hacer un proyecto. Me voy a ir a lo más importante de todo esto de acá, que es esto. Y con esto ya empezamos ya definitivamente a cerrar nuestra sesión de hoy día, porque eventualmente acá lo que tenemos es específicamente la estructura de un flujo de caja. Este va a ser la razón de ser del curso en las próximas semanas a partir del próximo miércoles. Nos vamos a enfocar en la estructura de un flujo de caja. Entonces, nos vamos a fijar cómo vamos a proyectar las ventas. Este va a ser
o es quizás cuando alguien toma un curso de evaluación de proyecto, la bestia negra del ramo. Esta es la parte que hace sufrir a los alumnos, pero no es la parte más complicada. Esta es la parte más fácil porque esto se puede hacer en un Excel y por lo tanto es sumar y restar, sumar y restar. Pero sí implica que te acuerdes de cosas que viste en costos, costos fijos, en contabilidad, depreciación. En finanzas, como usted no lo ha visto, aquí el profe lo enseña, lo que son los pagos de los créditos, las amortizaciones de los créditos. Lo que vio, por ejemplo, en el área de economía, cómo determinar los precios de los productos. Aquí yo le voy a enseñar a cómo estimar la demanda, independiente que haya aprendido o que haya hecho no el ramo de estadística. Le voy a enseñar algunas estrategias que les permiten estimar la demanda. Allá hay estadística. Va a necesitar lo que vio en costos, en el ramo de costo y presupuesto, para hacer esto de acá. Y en la parte de contabilidad, todo lo que vio respecto a las partidas contables, por ejemplo, la depreciación. Igual yo explico estos conceptos, pero usted tiene que ir repasando. Al final del día, lo que tenemos que construir, y este es el otro entregable al cliente le tenemos que entregar a lo menos 3 grandes grupos de trabajos. Le tenemos que, o se le entrega, cuando digo le tenemos que, es porque usted va a trabajar en este ramo en forma práctica. Pero cuando uno le hace una asesoría al cliente se le ayuda a construir y por lo tanto se lleva el canvas, el plan de negocio, el modelo de negocio. Al cliente se le entrega el flujo de caja del proyecto y su evaluación, es decir, el resultado si conviene o no conviene. Y al cliente se le entregan los diferentes informes de estudio, principalmente el estudio de mercado. Por lo tanto, el cliente se va con algo práctico. Y nosotros vamos a trabajar en esto. Al final del día lo que tenemos que construir es el flujo de caja del proyecto. A partir de esto ya empezamos a aplicar herramientas de carácter financieras, contables y estadísticas. Entonces, con esto ya damos el puntapié inicial a la parte práctica. Empiezan nuestros periodos de asesoría, empiezan las primeras designaciones de nuestros clientes. En esta primera pasada les voy a dar la posibilidad de que ustedes se organicen en grupos. El curso tiene aproximadamente 16 estudiantes. La idea es que ustedes se organicen. Si se conocen, mucho mejor. Si no se conocen, igual que las empresas, se tienen que empezar a conocer. Esto es lo mismo que yo hago en la clase presencial. Lo habría hecho igual. Entonces, van a empezar a trabajar en grupos. Según mi estadística, acá somos 16 alumnos, 17 con el profe. Por lo tanto, pueden ser 4 grupos de A4. No trabaje solo. No vamos a trabajar solo individual. No existe el trabajo individual. Primero, no lo alcanza a terminar. Segundo, es mucha la información porque cada grupo va a analizar varias cosas de un cliente y si lo hace individual no lo va a terminar. ¿Ya? Así que grupos de A4, en este primer instante se pueden ustedes reunir, se pueden juntar los que se conozcan y o si no, si hay gente que quedó sin grupo, yo los voy a reunir con los que quedaron separados. ¿Ya? Esa es una manera de empezar a trabajar. Necesito los grupos conformados para la próxima semana. ¿Ya? Si no lo tienen conformado, yo los ordeno. Entonces, organícense ustedes. Para la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a empezar a trabajar? Para la próxima semana empezamos a desarrollar el día miércoles lo que es la estructura del flujo de caja. Así que el miércoles tenemos que tener cargado u operativo lo que es el Excel en su computador. No es obligatorio. Recuérdese que la idea de trabajar virtual no es hacerle problema, porque usted ya ha tenido que cambiar la rutina de la casa, el mismo profesor ha tenido que habilitar un espacio y también de alguna manera rompe el ordenamiento que uno tiene en la casa. Por lo tanto, la idea tampoco es exigirles tanto. Si no tienen Excel, sería raro si tienen un computador sin Excel, pero si no lo tienen, pueden trabajar con lápiz y papel y calculadora. Lo mismo que habríamos hecho en clase. En clases, les adelanto que se trabaja con Excel también. ¿Ah? Así que Excel para la próxima clase. Nos vamos a meter con los flujos de caja, vamos a construir un flujo de caja y vamos a empezar con nuestros primeros ejercicios. El día jueves de la próxima semana tienen su segundo control de verdadero y falso. Los que ya dieron el control pueden entrar, seguramente ya entraron muchos a verlo. Si hay alguien que todavía no lo ha visto, por interno después me consulta para que vean su evaluación. Yo igual después saco un print en Excel y lo publico para que todos sepan. La idea es que usted lo vea privadamente. ¿Ya? Próximo jueves, verdadero y falso a preguntar todo lo que hemos visto hasta la clase de hoy día. ¿Ya? Todo lo que hemos visto hasta la clase de hoy día. Y empezamos con los primeros casos.
En los últimos minutitos que nos van quedando, y esta última clase en la que el profe se va a robar el micrófono, ya para la próxima empieza usted, necesito que para la próxima clase vamos a empezar a cambiar la estrategia de trabajo. Hasta este minuto han tenido los micrófonos apagados y sin cámara. Para la próxima semana necesitamos tener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas. ¿Ya? Para la próxima semana vamos a tener reunión de trabajo, porque además vamos a tener presente, lo más probable, ya a nuestros primeros microempresarios, o por lo menos vamos a tener algunos invitados, como son algunos directores del Centro de Desarrollo de Negocios, y la idea es que nos vean. Lo otro es lo ideal. Yo tengo en lista aquí 16 personas que según mi sistema están conectados. Es ideal que los 16 estén conectados. Mi recomendación, ojalá que no lo hagan, ¿ya? Mi recomendación, no sirve que después vean la clase. No sirve. O sea, es como ver una película atrasada. Entonces, es importante que en el minuto en que va hablando el profe, vayan saliendo las dudas. Así que mi recomendación, no lo hagan con ningún ramo de ver las grabaciones, ¿ya? Eso por un lado. Y el material, y aquí hago la pregunta, sean bien sinceros, el material que le hemos colgado en la plataforma, ¿han tenido la oportunidad de revisarlo, de leerlo? Hay material que ya vimos, lo que ya hemos conversado, eso es preguntable, ¿ya? Por lo tanto, todos los PPT que yo he analizado en las clases se los voy a preguntar, o lo van a necesitar. Los otros están de apoyo. ¿Han podido revisar ese material? Si no lo han podido hacer, los invito a que lo revisen para que no se les acumule tanta cosa. ¿Ok? Y lo otro, el último aviso, lo ideal es que los coleguitas, o el par de coleguitas que me llamaron la semana pasada, que me mandaron un correo donde querían trabajar en el proyecto y querían colocar su empresa familiar como empresa para ser asesorada, les voy a pedir que se contacten a mi correo ocgoviaz@ucentral.cl y me manden un correo explicándome, primero confirmándome que van a trabajar conmigo, que están dispuestos a trabajar durante todo el semestre. Toda la información que manejemos de su empresa se va a tratar con absoluta privacidad, no sale de aquí, y les va a servir para que ustedes les pueda de alguna manera mejorar su negocio. Vamos a trabajar con los mismos compañeros, más los profesores. Estábamos trabajando con el profesor Osvaldo Segovia, pero también se nos une un par de profesores más después. Si hay otro coleguita que quiere incorporarse con su emprendimiento, incluso si es informal, incluso si es idea de negocio, que la esté desarrollando, bienvenido es. Lo importante es que si parte con esta idea, la mantenga durante el semestre. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que me envíen un correo. Lo ideal que todos quisieran con sus proyectos trabajar. Sería fantástico. Y lo ideal sería que los grupos que se van a conformar de 4 estudiantes, cada grupo desarrollara su propio emprendimiento. O sea, si logramos eso, colega, este curso es fantástico y están todos aprobados. O sea, no venga a hacer el curso para aprobar. Las probabilidades que repruebe son muy bajas, ¿ya? Entonces aproveche el curso. Los dejo los últimos minutos, vamos cerrando ya. Hoy día bucear todo de su buena voluntad. ¿Alguna consulta, duda que me quiera comentar? ¿Alguien quiere desarrollar su proyecto con nosotros? Dejemos los últimos minutos para conversar. ¿Algún coleguita? ¿Dudas? Sí, dígame, hija. Lo que pasa es que mi compañera tiene el micrófono apagado, así que voy a hablar por ella. Sí, Pero dígame, ella por tiene favor. un emprendimiento con su hermana ¿Sí? de un food truck al frente del metro Ovalle, algo así. No, Perdón, antes que siga. ¿Con quién hablo? ¿Quién es? con Salim y Bacache. Prenda su cámara para ver la coleguita. De aquí en adelante los coleguitas que me hablen, prendan la cámara para más o menos saber quiénes son, si es que tienen cámara conectada, porfa. ¿Ya? No tengo la cámara conectada, pero por Ah, ejemplo miércoles la ya, no todo importa. bien, ¿ya? No importa, cuénteme. Ella tiene un negocio con su hermana y nos había dado la idea de poder trabajar con su negocio. ¿Ya? Y yo le dije que como grupo, porque ya tenemos el grupo hecho, no tenemos problema y entonces quedamos que íbamos a ver con usted. No sé si es factible esa opción. Por mí, fantástico. ¿Y cuál es el rubro que tienen las colegas, amigas suyas? Tiene un full track de comida. Fantástico. Pero eso. Lo único que sí me dijo que, por ejemplo, no estaban dando boletas, pero era porque no la habían ido a buscar. Pero todo lo perfecto. demás está ok. Es como
lo único que dijo que quizás podíamos tener problemas como nosotros, pero además de eso está todo ok. Perfecto, fantástico. Bienvenido, ahí ya tenemos el primer grupo, excelente, vamos a trabajar con él. Lo que vamos a pedir que después alguien de esa organización, de esa empresa, de esa pequeña y mediana empresa, de ese emprendimiento, durante las actividades esté presente. No tiene que estar todos los días en clase, sino que la idea es que ustedes se reporten a esta consultora. La idea de este ramo, y lo hago así en sentido presencial, es que usted trabaje para una consultora. El director de la consultora, el consultor senior, soy yo, por razones obvias. Y los consultores junior, ese es el cargo que tienen en las asesorías, asesor senior, asesor junior, en este caso ustedes son los asesores o consultores junior, eh, van a enfocarse a prestar, aparte de aprender en las clases los conocimientos, van a prestar una asesoría. Obviamente con la salvaguarda de que nosotros somos de pregrado y ustedes están aprendiendo. Por lo tanto, hay que, eso sí, señalarle a los colegas que gentilmente quieren apoyarnos y que van a ser beneficiados con esta asesoría, de que la asesoría está siendo realizada en la práctica por estudiantes de pregrado. Por lo tanto, como son de pregrado, estamos sobre la marcha haciendo esto. Esto significa que no va a ser una asesoría de 2 semanas, va a ser durante todo el semestre, ¿ya? Pero excelente si la coleguita quiere participar y muchas gracias por el interés. Aparte de la colega, ¿hay otro colega que esté pensando en la implementación de su negocio familiar o de amigos en esta modalidad? Profe, Sí, colega. hola, Giovanni Gaete. Giovanni. Y lo que pasa mucho es que yo tengo un emprendimiento que empezó hace un par de meses, ¿ya? ¿Ya? Que se trata de el armado o el ensamblado de PCs gamer, ¿ok? Estoy Ah, qué metido interesante. en el mundo de la tecnología, sí. De hecho, Sí. si quiere le pongo hasta la cámara. Ah, pues ponga la cámara, pues, coleguita. Don Giovanni, mi amigo, mi colega que tuvimos en otro ramo. Sí, ya, sí lo ubico, ya, don Giovanni. Sí, perfecto. Cuénteme. Ya. Ya, Y, profe, lo que pasa es que mi proyecto empezó con el armado porque trabajé mucho tiempo de promotor y me soy súper fanaticado de la tecnología. ya, Entonces, armo computadores desde como los 10 años. Entonces, la cosa es que ahora como se puso de moda todo esto del gamer, de los niños que juegan y todo esto, todos los niños buscan jugar siempre en computador ahora. Y como que sacar el perfecto. máximo provecho, distintas gamas de computadores, entonces siempre armo un computador para cada gama. Ahora, el tema es que el problema que tengo hoy en día es que, claro, el dólar, porque mando a pedir hartos productos afuera o compro productos acá, las tiendas tienen menos stock y todas las cosas. Entonces, mi proyecto está súper con las manos amarradas en este momento. Entonces, Ujú, quería saber cómo, qué tipo de perfecto. asesoría podría tener. Entiendo, entiendo. Si gusta, entre paréntesis, yo dije que éramos 16 y dije yo que nos ordenáramos de a 4 para hacerle la vida más fácil al resto de los colegas. Tampoco es una cosa obligatoria. Lo que no pido es que anden de a uno trabajando. Entonces, porque primero son muchos alumnos y 16 proyectos es muy difícil de llevar a cabo. Ahora sería maravilloso que cada uno quisiera en mi ramo, yo me sentiría orgulloso, que cada uno en mi ramo quisiera desarrollar su proyecto, ¿ya? Como sé que no es posible, la mayor cantidad de proyectos que podamos sacar. Por ejemplo, ya tengo una colega que armó ya un grupo, ya podríamos tener un microempresario, a don Giovanni, que ahí lo estoy viendo con todo su equipamiento. Da vergüenza mi equipamiento al lado suyo, colega No Giovanni. se preocupe. Me siento disminuido. ¿Ya? Ahí tenemos otro proyecto que podríamos trabajar con mi colega. Si quiere alguien sumarse a él, a ese grupo, yo puse 4 como un número, pero si es menor tampoco hay problema. Así que ya tendría un segundo proyecto, me parece muy interesante. Lo que vamos a hacer, ojo, esto es para don Giovanni y para mi otra colega. Nuestro trabajo, el trabajo de ustedes como asesores no es salvar empresas. O sea, no nos están contratando para reflotar una empresa. Ojo con eso. De alguna manera nosotros estamos haciendo una labor de aprender, pero aprender haciendo cosas y por lo tanto estamos ofreciendo un servicio totalmente gratis que le va a servir al microempresario. En este caso, don Giovanni puede formular adecuadamente su proyecto y a lo mejor en un futuro pedir hasta un préstamo, ¿ya? O postular algún fondo. ¿Ya? Ahí me parece muy bien, don Giovanni, si está interesado. La coleguita que me habló recién y don Giovanni me envían un correo o segovia@ocentral.cl. Cuando me envíen ese correo les doy después mi WhatsApp, si es que no lo tienen, para que después mantengamos el contacto para que nos organicemos. ¿Algún otro coleguita en los últimos minutos que tenga, que quiera contarnos un poco de su proyecto, si está interesado? O se pueden sumar a algún otro grupo que va a trabajar con algún otro microempresario. ¿Alguien más?
Bien, coleguitas, ya definimos, tenemos un poco de idea de lo que vamos a trabajar. Entonces, a partir de esto, para la próxima semana, les recuerdo, si durante esta semana aparecen otras ideas de proyectos de aquí a lo que queda, me lo envían. Había otro colega que me había dicho también de un proyecto, me lo envían por correo y ya nos empezamos a organizar. Si no hay ningún tipo de consulta y no hay dudas al respecto, quedamos hasta aquí en la clase. Quiero darle muchas gracias, quiero darle mis agradecimientos por haber estado en la clase de formulación y evaluación de proyectos con el profesor Osvaldo Segovia. Me quiero despedir, que estén muy bien, saludos a su familia, que les vaya muy bien en las clases y cuídense mucho. Que tengan muy buen día, estimados colegas. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén Chao, muy bien. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Muy buenos días. Profe, Sí, dígame, hija. lo que pasa es que no me siento muy bien de salud, pero mis compañeros me dicen que igual le consulte. Sí, dígame. Lo que pasa es que dentro de los emprendimientos en mi casa, mi mamá tiene el suyo. Sí, estoy hablando Entonces, con doña Pilar, ¿cierto? sí, correcto, con Pilar Sí. Pulido. ¿Tiene cámara, señorita Pilar, para verla? Y como le decía, no me siento muy bien de salud. Ah, ya, perdón. Pero perdón, lo primero, ¿cómo está de salud? ¿Está un poco... Sí, lo que pasa es que me vacuné para la influenza ayer está golpeada la y pobre Pilar. Ya, oh, ya. sí, ha sido terrible. Sí, no, está bien, cuídese. Me dice que tiene un tipo de emprendimiento, El emprendimiento es de mi madre. En ¿ya? este caso es una peluquería que ofrece los distintos servicios que competen al rubro, que Ahora está son, complicado por el tema del distanciamiento y todo eso, está un poquito más complicado. claro, no sé Claro. si sea un negocio que se pueda proponer en este curso. Mire, la idea de nosotros es, claro, estamos en una situación bastante anómala, diferente a lo que era la realidad, y por lo tanto negocios que antes, como el tema de peluquería, todo el tema de la estética y la estética integral y todo lo que tiene que ver con el tema de imagen, es un tema Claro, que genera bastantes recursos. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención todo este tipo de negocios. Claro, ahora estamos en una situación complicada, entonces, mire, yo le invito a que participemos igual con su proyecto un poco para que, como ya está funcionando, o por lo menos ahora está con un poquito de problema, pero el negocio lo tiene usted de alguna manera funcionando, su mamá en este caso, si está interesada y tiene un par de compañeros más que quieren acompañarle en esta aventura, trabajemos el proyecto de su señora madre. Lo vamos a trabajar en términos académicos, formulando completo el proyecto, que quede bien ordenadito. Nuestro trabajo, como les decía, no es reflotar proyectos o hacer que usted se haga millonario. Ojalá que no funcione, pero es aplicar lo que estamos viendo. Si usted está dispuesta y le parece bien, yo no tengo ningún problema. De hecho, es interesante porque además es un servicio. ¿Ah? claro, A mí me gustaría, o sea, convérselo con su señora claro. madre. La idea es que no lo haga sola, o sea, trate de incorporar un par de compañeros que la quieran apoyar para que no esté haciendo todo sola. Ahora, si al final Ya. del día no hay nadie más que quiera apoyarla y tengo pocos proyectos por ejemplo, se juntaron más compañeros en otro proyecto, usted lo podría trabajar. Ideal que consiga por lo menos un compañero más para que pueda apoyarse y no tenga que hacer todo sola. ¿Le Sí, parece? ¿Le yo creo parece, Pilar? Ya, listo, que creo que. súper. Así que ahí voy a conversar con mi madre Y me y le cuenta voy a poner mi correo de y- todas maneras. y me manda un correíto para confirmarme, para yo empezar a armar mi parrilla porque yo iba a traer gente de afuera, cuando digo gente de afuera, microempresarios externos, por lo menos un par. Pero si la tengo a usted, que es de aquí del curso, mucho mejor, y así yo ya sé y saco a los que tenía pensado. ¿Te parece? Claro. Profe, la última consulta. Sí. En caso de confirmarle, ¿simplemente le confirmo o es necesario enviarle como el nombre Lo de... ideal es que primero me mande un correíto a mi correo osegoviaceta@ucentral, primero para yo ordenarme y tener una bitácora. Y después, cuando ya yo sepa que va, le voy a mandar unos documentos, que son unas planillas, para que me llene información, para que todos tengamos esta información y yo sepa con quién estoy trabajando. Pero eso viene a posterior. Lo importante es que Bueno, me confirme, tampoco una cosa tan urgente, ¿ah? Véalo usted tranquila, porque esto lo vamos a empezar a trabajar ya en un par de semanas más. Recién estamos los ya, números, así que todavía nos queda tiempo. ¿Le parece? me parece. Ya, señorita Pilar. Cuídese mucho, que se mejore, pues, ¿ah? Que tenga buen Bueno, día.
gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Ya, saludos a su señora madre y que les vaya bien en su negocio. Que tengan buen día. Bueno, gracias. Chao. Chao, chao. Chao.